funciones fisiológicas de la parte superior de la boca, del esófago y algunas enfermedades que se presentan. Ahora vamos a ver algunas funciones digestivas ya en la parte, continuando con el trayecto del estómago. En el estómago tenemos células muy importantes. Tenemos células importantes, sus características protectoras y secretoras. A nivel de la mucosa están las células llamadas células principales. Estas células principales secretan o tienen como principal actividad la secreción de pepsinógeno y K. La función de estas sustancias es desdoblar las proteínas en péptidos y desdoblar las sustancias grasas en triglicéridos. Además están las células parietales. Las células parietales secretan ácido clorhídrico y también van a secretar factor intrínseco. El ácido clorhídrico, ustedes conocen, sustancia ácida que tiene como funciones varias a nivel del estómago, pues es bactericida, desnaturaliza las proteínas, convierte el pepsinógeno en pepsina. El pepsinógeno secretado es convertido por el ácido clorhídrico secretado por las células parietales de pepsinógeno en pepsina. Y el factor que también secretan las células parietales es absolutamente imprescindible para la absorción de vitamina B12. Es fundamental para la absorción de B12. Y todos sabemos que la vitamina B12 pues cumple funciones importantes, sobre todo es fundamental en la eritropoyesis. Tenemos las células mucosas de la superficie y del cuello, que son secretoras de moco y van a intervenir en la absorción. Como resultado, la secreción de moco constituye una barrera protectora que impide la digestión de la pared gástrica, la lesión de la pared por el ácido clorhídrico y las sales biliares. Además, en el estómago, a través de estas células mucosas de la superficie del cuello, ver pequeñas cantidades de agua, de iones, de ácidos grasos, se pueden absorber incluso algunos fármacos que empiezan su paso a la sangre. También en el estómago tenemos las células G, muy importantes. Estas células G son secretoras de... ¿Qué hace la gastrina? La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico, ya saben ustedes, por las células parietales. Al mismo tiempo de estimular la secreción de ácido clorhídrico, secreta también la secreción de pepsinógeno, que es importante para o ir desnaturalizando las proteínas para su mejor absorción. También la gastrina ejerce un control sobre el cardias, sobre el esfínter esofágico inferior, porque cuando se secreta gastrina se cierra el cardias, o sea, se cierra el exterior, impidiendo el reflujo del estómago de contenido gástrico hacia el esófago. Pero además mejora o aumenta la motilizamiento del estómago al mismo tiempo que relaja el esfínter pilórico. Como ven, todas estas funciones se cumplen en la mucosa del estómago a través de células que son importantísimas
La gastrina prácticamente funciones muy importantes en el estómago. Regula la secreción de ácido clorhídrico, contracción del cardias, regula la apertura del píloro y regula el vaciamiento gástrico. Entonces, todas estas células tienen una función muy importante. Cualquier proceso que afecte la mucosa va a afectar la función digestiva de todas estas células. Una gastritis erosiva, una gastritis, va a ocasionar cambios en las funciones de todas estas células. Identificar cuáles son las fases de la digestión. Para que exista o se inicie el proceso, tiene que pasar por 3 fases. La fase cefálica, que es cuando se activan centros neuronales a nivel de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico. Es la primera fase en la que nosotros imaginamos, sentimos apetito y sentimos deseo de comer, porque involucra una señal neurológica a nivel del córtex. Entonces, esta fase cefálica comienza olfativa, visual, gustativa y mental del acto de comer, de alimentar. Se activan a través de la fase cefálica el séptimo par y el 11º par, que van a aumentar saliva, y también se activa o se estimula el 10º par, que va a aumentar la secreción o producción de jugo. Todo esto prepara la boca y el estómago para recibir alimentos. Luego viene la fase gástrica. Tiene una regulación neurológica a través de la estimulación de receptores de estiramiento a nivel del estómago, quimioreceptores. Receptores de estiramiento, de receptores físicos que detectan el alimento en el estómago y complacen o relajan el estómago, y quimioreceptores van a empezar la producción de las diferentes sustancias que hemos nombrado a cargo de las células que están en la mucosa gástrica. La acción neurológica se da lugar a la producción de ondas peristálticas, de jugo gástrico, que mezcla el alimento en el estómago y empieza a el peristaltismo, vaciamiento del estómago, es decir, el pasaje de esa mezcla que ha ocurrido en el estómago, que se llama quimo, hacia el duodeno. De esta manera disminuye la distensión del estómago y disminuye el pH porque disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Existe una regulación hormonal también en la fase gástrica por la gastrina. Hemos visto que la gastrina es secretada por las células G y tiene una función muy importante a nivel de la estimulación del ácido clorhídrico, el pepsinógeno, cierre del cardias
aumento del peristaltismo y apertura del píloro, ¿no? Entonces, está regulada por la gastrina. Y esta gastrina va a ser secretada en respuesta ¿a qué? A la distensión que sufre el estómago, el aumento del pH por aumento en la secreción de ácido clorhídrico y la presencia de proteínas. Luego viene el pasaje del quimo hacia el estómago, o perdón, hacia el duodeno, que es el inicio de la fase intestinal. En la fase ya prácticamente se inhibe la salida del quimo desde el estómago. Tiene también una regulación neural y una regulación. La regulación normal está determinada porque el pasaje del quimo hacia el duodeno lo distiende, dilata. Y ese estímulo físico de distensión del músculo liso del duodeno produce un reflejo que se llama reflejo enterogástrico. Inhibe la estimulación parasimpática, inhibe la motilidad gástrica y cesa el vaciamiento gástrico. También está la regulación a través de dos hormonas importantes, que son la colecistoquinina y la secretina. Esta regulación hormonal, vamos a ver que se producen ya en el intestino. Y son hormonas. Son hormonas que controlan la digestión. Entonces, hasta este punto es importante recordar estas tres fases. ¿Cuáles son los que regulan en cada etapa la digestión a nivel del estómago? Y viene ya la fase del intestino, la fase que se inicia en el duodeno. Esta regulación a nivel intestinal en el duodeno, dominada por estas hormonas, la gastrina, la secretina, la colecistoquinina, que mencionar y detallar cada una. La gastrina produce distensión gástrica, ¿no? Se produce en relación a la distensión gástrica la presencia de alimento que cae en el estómago, que distiende el músculo y la gástrica. También responde a la presencia de proteínas, a alteraciones en el pH y las células G que están en la mucosa del antro pilórico. ¿Qué hace la gastrina? Aumenta el gástrico, aumenta la motilidad del estómago, favorece el vaciamiento, entonces, del estómago, que contrae el cardias y relaja el píloro, ¿no? Entonces, esta hormona, la gastrina, producida por las células G, es muy importante en el intestinal. La secretina, el estímulo para que se produzca esta hormona es el jugo gástrico ácido que entra en el duodeno, en el intestino delgado. Es producida por las llamadas que están en el duodeno. ¿Qué hacen estas células? ¿Qué hace esta hormona, la secretina? El jugo pancreático y secreción de bilis.
al mismo tiempo que inhibe la secreción de jugo gástrico y promueve normal y mantenimiento funcional del páncreas, al mismo tiempo que estimula la secreción de otra hormona importante que es la colecistoquinina. La colecistoquinina se va a secretar ante la presencia de proteínas, triglicéridos y ácidos grasos a nivel del intestino delgado, enteroendócrinas de la mucosa del intestino delgado, y también va a liberarse a través de estímulos originados a nivel del cerebro. ¿Qué va a hacer la colecistoquinina? Estimula la liberación de jugo pancreático, estimula la liberación de bilis, permite la apertura, muy importante, induce saciedad. ¿Qué significa que induce saciedad? Que es una hormona implicada en el peso corporal. ¿Por qué saciedad? Es una de las hormonas que le dicen a uno, ya está lleno, ya no comas más. Los pacientes que tienen obesidad tienen un trastorno en la hormona colecistoquinina. Es una de las que están implicadas en la obesidad. Además, inhibe el vaciamiento gástrico y estimula al mismo tiempo la secreción de leptina. O sea que son hormonas que se retroalimentan. Una estimula la secreción de la otra. Las hormonas, sustancia, ácido clorhídrico, moco, factor intrínseco, que intervienen en el digestivo a nivel del estómago y del intestino. Existen estimulantes y admiten inhibidores de la secreción gástrica. Factores estimulantes, ya hemos visto que en la fase cefálica, a nivel de la corteza cerebral, del hipotálamo, se producen estímulos capaces de estimular la secreción gástrica a través de estímulos visuales, olfativos, gustativos, mentales. Se produce un estímulo para la gástrica. También en la fase gástrica, el efecto físico, la distensión del antro, es un efecto estimulante para la secreción gástrica. Y entérica o intestinal, la distensión del intestino, del lumen intestinal y la absorción de aminoácidos son estimulantes gástricas. Al mismo tiempo, existen inhibidores de la secreción gástrica como son la interleucina 1, la prostaglandina, factor estimulante del CTF, acidificación del antro, estimulación de la somatostatina, soluciones exceso de soluciones hiperosmolares o concentradas son inhibidores de la secreción gástrica. También a nivel existen factores defensivos y factores agresores. Factores defensivos son la mucosa, la capa mucosa y el bicarbonato. La capa fosfolipídica del moco, el epitelio superficial que tiene un alto recambio, la lámina propia, el gran flujo sanguíneo que recibe, las prostaglandinas que son citoprotectoras porque tienen un efecto vasodilatador. Esto a nivel de la mucosa. Y factores agresores son clorhídrico, la pepsina, ácidos biliares y pancreáticos, y factores exógenos como los antiinflamatorios, el tabaco, la presencia del Helicobacter pylori, son factores
que alteran la homeostasis de la mucosa gástrica. Para que podamos entender la importancia del equilibrio entre factores estimulantes e inhibidores de la secreción gástrica, factores defensivos y factores de mucosa gástrica, vamos a ver que cada uno cumple una función importante. La presencia de moco y bicarbonato en el estómago lubrica el ácido y de la pepsina, atrapa microorganismos, dificulta la difusión de iones hidrógeno hacia la mucosa gástrica al mismo tiempo que facilita la nato. El epitelio superficial y el flujo sanguíneo permite una reparación rápida de cualquier lesión, aporta de oxígeno a través del de la red vascular que hay a nivel del estómago, permite la eliminación de iones hidrógeno y la liberación de bicarbonato. A nivel de la lámina propia y las prostaglandinas, entonces van a tener la presencia de leuconucleares que tienen efectos protectores, porque tienen efectos quimiotácticos, liberan proteasas, liberan radicales libres con acciones básicas. Además, aumentan la secreción de moco, de bicarbonato, regulan el flujo sanguíneo y también permiten una mayor, intervienen en la regeneración epitelial de la mucosa gástrica. Cuando se pierde este balance entre los estimulantes e inhibidores de la secreción gástrica, cuando se pierde el equilibrio entre los factores de defensa de factores agresores, la mucosa gástrica se altera. Se presenta entonces una de las situaciones más frecuentes, la úlcera péptica. ¿Qué es la úlcera péptica? O la enfermedad ácido. Es la pérdida de sustancia a nivel de la mucosa que puede alcanzar la muscularis mucosae, que afecta siempre zonas que están en contacto con el ácido clorhídrico. Es decir, que la enfermedad acidopéptica es relacionada a la pérdida de factores protectores, a la pérdida del balance entre factores que inhiben y que estimulan la secreción ácida, dando lugar a un contacto prolongado, anormal, a una secreción exagerada de ácido clorhídrico que llega a dañar la mucosa, que siendo en profundidad puede producir que afecten la capa superficial, la mucosa, la submucosa y que puedan penetrar inclusive hasta la submucosa, dando lugar a la producción de úlceras, lo que se llama úlcera péptica. La presencia de enfermedad acidopéptica o úlcera péptica afecta al porcentaje de la población. Entre un 5 y un 10% de la población general presentará en algún momento de su vida una úlcera. Estas úlceras o enfermedad acidopéptica puede ser de cronológica o puede ser crónica. Es decir, puede haber una úlcera péptica aguda o una úlcera péptica crónica. La úlcera péptica puede ubicarse a nivel del estómago y puede también ubicarse a nivel del duodeno. A nivel del estómago hablamos de una úlcera gástrica. Una úlcera gástrica tiene algunas características importantes en cuanto a su presentación.
afecta principalmente a personas entre los 55 y los 60 años. Afecta tan igual a hombres y mujeres. Sin embargo, en cuanto a frecuencia de presentación, es menos frecuente que la úlcera duodenal. La úlcera duodenal es la más frecuente. En personas con mayor frecuencia, en personas menores de 45 años. Y es más frecuente en hombres. Hay que diferenciar lo que es erosión de úlcera. La erosión afecta solamente las capas superficiales. Aquí podemos decir que hay una lesión erosiva. O una duodenitis erosiva, cuando afecta solamente la capa superficial. Pero cuando esta lesión avanza en profundidad, se convierte en una úlcera aguda que puede dar hasta proximidades de la capa muscular, y una úlcera crónica que puede ir más allá de la capa submucosa, afectar la capa y muchas veces afectar la serosa y provocar una perforación, lo que llamamos úlcera perforada. En cuanto a la úlcera gástrica, si vemos esta imagen del estómago, el estómago está dividido en 3 segmentos: el fondo, el cuerpo y el antro. Luego del antro viene la región antropilórica. Esta región antropilórica y la primera porción del duodeno es la región donde se presentan las úlceras pépticas con mayor frecuencia. A nivel del fondo y del cuerpo, tenemos que es una zona, en el fondo y el cuerpo, una zona receptora, excretora, productora de moco, y además es el marcapaso del peristaltismo. Se encuentra ahí el marcapaso del peristaltismo gástrico, a ese nivel. Ya antropilórica es una zona donde se mezcla, es una zona de trituración y es una zona de secreción endocrina y somatostatina, es decir, hay una zona endocrina. La gastritis puede ser erosiva y puede ser hemorrágica, puede ser no erosiva también, y otras variedades de gastritis, gastritis petequial, gastritis enantemática, otro tipo de gastritis. Las más frecuentes son la gastritis no erosiva. En relación a la gastritis erosiva, existen algunas asociaciones frecuentes. Las lesiones que se presentan en pacientes con una enfermedad grave, por ejemplo, COVID en terapia intensiva, grandes quemados, grandes pacientes con sepsis, es decir, pacientes graves, frecuentemente desarrollan gastritis erosiva. También se asocia frecuentemente a algunos tóxicos, como son el alcohol, y también a traumatismos, grandes traumatizados, y a la presencia de agentes físicos como una sonda nasogástrica. Asociarse a
lesiones vasculares, ya sea por isquemia o congestión. Ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, lo que se llama por congestión gástrica. Se asocia también con enfermedad por reflujo gástrico y reflujo duodenogástrico. Y cuando la lesión erosiva es más profunda, úlcera gástrica. En una úlcera gástrica tenemos mecanismos que van a predisponer a una lesión. La retrodifusión de hidrogeniones por la presencia de grandes cantidades de ácido clorhídrico, defectos en la barrera mucosa, por ejemplo, una disminución en la producción de moco, una disminución en la producción de bicarbonato, retardo en el vaciamiento. Helicobacter pylori, que se asocia en un 70% de los casos, aumento del reflujo duodenogástrico y alteraciones a nivel del píloro, en la apertura o cierre del píloro. A nivel del duodeno, existen factores predisponentes que no solamente dependen del ácido, sino aquí encontramos un agente infeccioso muy frecuente, el Helicobacter pylori. ¿Qué va a producir el Helicobacter? El Helicobacter pylori va a producir un aumento en la secreción de gastrina. Al haber un aumento en lo que se llama hipergastrinemia, se va a producir un incremento en la producción de ácido clorhídrico. Este aumento del ácido clorhídrico va a pasar al duodeno, va a haber un incremento en la carga ácida duodenal. El duodeno no está preparado para recibir grandes cantidades de quimo con una gran cantidad de ácido. Por lo tanto, se produce una lesión epitelial, provocando una metaplasia duodenal. Metaplasia duodenal, existe la colonización por el Helicobacter pylori, una menor secreción de bicarbonato que van para que la lesión se haga una lesión profunda que vamos a denominar una úlcera duodenal. Hay situaciones en las que se constituyen factores de riesgo, las llamadas úlceras de estrés. Se presentan en pacientes, como les decía anteriormente, lesiones por estrés en pacientes graves. Las lesiones por estrés se van a presentar quemados, pacientes con falla respiratoria aguda, decía COVID, sepsis, shock séptico, lesiones y trauma múltiple, pacientes con falla hepática, trastornos en la coagulación, insuficiencia renal. Son pacientes que van a desarrollar un aumento en la secreción de ácido clorhídrico, van a determinar lo que se llama úlceras por estrés. Fisiopatológicamente, el ejemplo más claro es la presencia en una condición que ya conocemos, que es la sepsis. En la sepsis se produce un estado de circulación de gérmenes en el torrente sanguíneo. Ya sea que la sepsis se acompañe de shock y el shock de hipoxia, por supuesto, o por un trauma múltiple grave, se produce una disminución de la circulación, de la irrigación de la mucosa gástrica.
es decir, se produce isquemia de la mucosa gástrica. Al haber isquemia de la mucosa gástrica, se produce una vasodilatación reactiva, daño endotelial con aumento en la permeabilidad de la mucosa. Esto hace difusión aumentada de iones hidrógeno, liberación local de histamina, edema y aumento en la permeabilidad capilar, destrucción de la mucosa y erosión o ulceración. Sobre esta situación que se presenta unas úlceras de estrés en una condición de sepsis, pueden contribuir otros factores picoides, reflujo biliar, uremia, para que dañen también la mucosa. Y también se puede presentar reflujo por un aumento de secreción a nivel de las células principales, lo que determine una mayor liberación local de histamina y que den lugar a una mayor destrucción de la mucosa y ulceración. Este es un ejemplo de úlceras de estrés que se presentan en el paciente. Bien. Ahora vamos a ver sea que se localice a nivel gástrico o a nivel duodenal, tiene factores etiológicos que se asocian frecuentemente. Y en primer lugar encontramos a la presencia de infección por Helicobacter pylori. En segundo lugar, el consumo de antiinflamatorios. Son las dos causas más frecuentes. Otras menos frecuentes. Esta infección por Helicobacter y el consumo de antiinflamatorios son etiológicas, frecuentemente relacionadas a úlcera péptica. Entonces, importante ver que el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria. Es una bacteria que una vez que ingresa con los alimentos, va a provocar una gastritis aguda. Una gastritis aguda que puede pasar dispepsia transitoria, pero que puede dar lugar a que el Helicobacter pylori se establezca o en el duodeno. A nivel del estómago, una vez pasada la gastritis aguda y la persistencia del Helicobacter, puede provocar una gastritis crónica activa. Esta gastritis crónica activa puede ser multifocal o puede ser localizada en antro. Cuando es multifocal, el Helicobacter pylori está relacionado al desarrollo de cáncer gástrico, o también está relacionado al desarrollo de úlcera gástrica. Se localiza en antro y provoca una gastritis antral, coloniza hacia el duodeno y da el desarrollo de una úlcera duodenal, y también está relacionado la presencia de Helicobacter pylori con el desarrollo de linfomas. Fisiopatológicamente, la infección por Helicobacter pylori entonces va a provocar ya a nivel del duodeno gastritis crónica atrófica, y esto va a llevar a una disminución de las células D, disminución de la somatostatina, aumento de gastrina, y esta hipergastrinemia, aumento en la masa de células parietales, y va a provocar un aumento en el pepsinógeno. La
va a condicionar un aumento en la secreción de ácido clorhídrico, y el aumento en la secreción de ácido clorhídrico va a producir metaplasia gástrica y va a producir también, o va a estar implicado en la producción de úlcera duodenal. Las enfermedades que se asocian de manera comprobada a la presencia del helicobacter: úlcera gástrica, úlcera duodenal, cualquier úlcera péptica en otra localización, linfoma gástrico y cáncer gástrico. Estas enfermedades definitivamente se asocian con mucha frecuencia a la presencia crónica del helicobacter. La segunda causa hemos dicho que son los antiinflamatorios. Y en relación a la úlcera péptica, antiinflamatorios, sabemos que los antiinflamatorios son principalmente inhibidores de las prostaglandinas. Y hemos visto que constituyen factores protectores de la mucosa gástrica. Al inhibir las prostaglandinas, inhiben los factores, provocan disminución en la secreción de moco, disminución de la vascularización de la mucosa gástrica, lo cual da lugar a erosiones, a gastritis y al desarrollo de úlcera. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian al desarrollo y antiinflamatorios? El uso de antiinflamatorios y úlcera péptica es de mayor riesgo en pacientes de años. Cuando se toman antiinflamatorios en dosis alta y por alto tiempo, cuando existen antecedentes previos de dispepsia, cuando antecedentes de úlceras o hemorragias digestivas previas, cuando se utiliza de forma concomitante corticosteroides y en enfermedades inflamatorias graves que requieren del uso permanente de antiinflamatorios. También se relacionan al tabaco. El tabaco relacionado a una mayor presencia de úlcera péptica. Existe una mayor incidencia o prevalencia de úlcera péptica. Además, gente con tabaquismo que desarrolla una úlcera péptica tiene una cicatrización más lenta, tiene recidivas más frecuentes y menor expectativa de vida en los pacientes ulcerosos que en los no ulcerosos. ¿Qué síntomas vamos a una úlcera péptica? Sea úlcera péptica gástrica o sea úlcera péptica duodenal, vamos a tener como dolor abdominal. Este dolor abdominal puede ser epigástrico, habitualmente no es irradiado, con la excepción de que de cara posterior o es una úlcera que llamamos penetrada, profunda, el dolor se puede sentir en el dorso. Habitualmente prandial se alivia con el uso de alcalinos, se alivia con el uso de alimentos y el dolor muchas veces despierta al paciente. Es decir, es un dolor nocturno que hace que el paciente se despierte con sensación de dolor y hambre al comer. El otro síntoma son los vómitos que vienen secundarios al dolor y muchas veces es autoinducido por la sensación de dispepsia que acompaña al cuadro. Como hay dolor abdominal, vómitos, el paciente deja de comer o come poco
con pérdida de peso, aunque algunas veces el paciente también, debido a que el dolor calma al alimentarse, es diferente, por lo tanto puede haber también ganancia de peso, aunque es más raro. Habitualmente el paciente con úlcera péptica pierde peso. Y tiene indicaciones muy definidas con las cuales el paciente puede debutar, es decir, el paciente es diagnosticado de úlcera péptica de una complicación, sea hemorragia digestiva, sea perforación intestinal, sea cáncer. El paciente debuta en las complicaciones y no con los síntomas que han ido presentándose varios meses o inclusive años. ¿Cuáles son las complicaciones de una úlcera péptica? Una úlcera péptica puede ser profunda, afectar un vaso sanguíneo, provocando una hemorragia digestiva aguda. La úlcera péptica puede malignizarse, puede ser cáncer gástrico. Pero también una úlcera péptica puede perforar la submucosa, la muscularis, la serosa, perforación de la úlcera y una peritonitis, lo cual es una urgencia. Y finalmente también puede condicionar una cicatrización que dé lugar a una estenosis. Esto se presenta, la úlcera afecta la región antropilórica. Cuando una úlcera duodenal afecta la región antropilórica o el píloro, esa úlcera puede cicatrizar provocando retracción del píloro y estenosis del píloro, dando lugar a una dificultad en el vaciamiento gástrico. ¿Qué va a producir? El síndrome pilórico. El síndrome pilórico se caracteriza por tiene sensación de llenura constante, halitosis, pérdida de peso, con una característica importante, casi patognomónica, presencia de vómitos de retención. Los vómitos de retención son vómitos de alimentos retenidos al duodeno por la misma estenosis y que el paciente se autoinduce vómitos o vomita espontáneamente al consumido 12 horas, 16 horas atrás. Por lo tanto, son vómitos con restos alimenticios fermentados, malolientes, y que caracterizan a la presencia de un síndrome pilórico. Entonces, las lesiones de la úlcera péptica son hemorragia, malignización, perforación y estenosis como complicaciones, con las cuales un 10% de pacientes pueden presentarse al mes. Puede presentarse con una hemorragia digestiva y se le diagnostica en ese momento recién una úlcera péptica. Puede presentarse con un cáncer gástrico y se diagnostica recién que tenía o era síntomas de úlcera péptica, ¿no? Entonces, en un 10% los pacientes pueden tener un debut con las complicaciones que les he mencionado.
Probablemente una de las complicaciones más aparatosas y de mayor riesgo es la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva es una hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Por sangrado por encima del ángulo de Treis, que saben que el ángulo de Treis es un sitio anatómico que divide el segmento gastrointestinal. Alta es un episodio de sangrado que tiene gravedad variable de acuerdo a la magnitud del sangrado, siendo este sangrado abundante, puede llevar al shock y puede morirse el paciente por hipovolemia. El paciente que tiene una hemorragia digestiva alta va a tener sintomáticamente hematemesis, que es la eliminación del vómito, que es de contenido sangre que es eliminada por roja, rutilante o algunas veces sangre digerida o negruzca, lo que se llama vómitos en borra de café. El segundo síntoma es la presencia de melenas. Las melenas es la eliminación por el recto de heces negras. No son cafés oscuras ni verde oscuras, son negras, alquitranadas, de aspecto de sangre coagulada, de aspecto gomoso, característicamente de un olor particular, un olor intenso, desagradable, y que aparecen incluso con sangrados pequeños, hasta con 50 aparecen melenas, y que persisten inclusive hasta 5 días después de haber parado el sangrado. La eliminación de sangre digerida por el intestino como si fueran heces fecales. También puede haber hematoquesia, que es eliminación de sangre fresca por el recto. ¿Y por qué puede haber eliminación de sangre fresca desde el tracto gastrointestinal? Porque, o cuando aparece hematoquesia cuando el sangrado es masivo, la sangre hace todo el trayecto gastrointestinal rápidamente y no tiene el tiempo de oxigenarse, digerirse, convertirse en melena. Entonces, un paciente con úlcera péptica de cualquier localización, gástrica o duodenal, puede presentarse con una hemorragia digestiva alta, que característicamente va a presentar el paciente hematemesis y melenas, excepcionalmente hematoquesia. La hemorragia digestiva alta, como causa principal, la enfermedad acidopéptica o las úlceras. Pero también existen otras causas. Para poder identificar estas causas, se puede clasificar la hemorragia digestiva alta en una hemorragia con hipertensión portal y hemorragia digestiva alta sin hipertensión portal. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta sin hipertensión portal, la primera causa es una úlcera péptica. Claro.
La segunda causa, un síndrome de Mallory-Weiss, que ya hemos hablado, que es el desgarro lineal de la mucosa esofágica por un vómito explosivo o por un vómito frecuente que lesiona la mucosa esofágica. Las otras causas son menos frecuentes: transformaciones vasculares, cáncer gástrico, trastornos en la coagulación y otras causas. Pero cuando la hemorragia digestiva no se asocia a hipertensión portal, la causa principal es una úlcera péptica. Pero cuando tenemos elementos clínicos, laboratoriales, de enfermedad hepática, de cirrosis hepática, la hemorragia digestiva alta se denomina hemorragia digestiva alta con hipertensión portal. Y cuando es asociada a hipertensión portal, la hemorragia digestiva alta se produce por varices gástricas, varices esofágicas, una gastropatía hipertensiva. Este es un diagrama del flujo sanguíneo hepático. Hemos visto ya cuáles son las características terapéuticas y sus complicaciones y de qué manera llega a producir una de sus principales complicaciones más aparatosas, digestiva. Pero esta hemorragia digestiva puede ser provocada por hipertensión portal. Cuando es asociada, ahí estamos hablando de un paciente que tiene cirrosis hepática, una enfermedad hepática. Y por lo tanto es importante recordar el hepático, que viene de los vasos sanguíneos periféricos que van a conformar la vena porta y sus ramificaciones que atraviesan el hígado. Si el hígado está enfermo, está cirrótico, está fibroso, es posible deducir que hay una resistencia al flujo venoso. Esa resistencia al flujo venoso de las venas, ramas de la porta, hace que aumente la presión a nivel de la vena porta, que aún en sus colaterales, principalmente la rama izquierda de la vena porta, de donde van a otras ramas, como son la vena esofágica, las venas gástricas cortas, la vena gástrica, que van a tener, y la vena esplénica, que van a tener un aumento de la presión, y a ese nivel va a congestionar, va a ingurgitar, provocando dilatación de los vasos sanguíneos venosos, ramas de la porta, que no atraviesa y encuentra resistencia a nivel de un parénquima hepático. Eso da lugar a las denominadas varices esofágicas, varices gástricas, a un aumento de la vena esplénica y por lo tanto congestión del vaso, dando lugar a esplenomegalia. Este es un hígado normal, este es un hígado inicialmente con áreas de fibrosis y cirrótico. Por este hígado viene la vena porta y atraviesa con todas sus ramas los vasos
atraviesa el hígado. Se producen todos los procesos metabólicos que cumple el hígado a ese nivel. Un pasaje sanguíneo sin alteraciones. Pero con un hígado cirrótico, los vasos sanguíneos encuentran resistencia. Esa resistencia provoca un aumento de la presión en las ramas de la porta, que son principalmente las venas esofágicas, las gástricas y la esplénica, que van a dar lugar a varicosas. Entonces, este es un hígado de aspecto normal, por donde pasa la vena porta, cirrótico, que encuentra resistencia por fibrosis del tejido periférico y por lo tanto hipertensión. Fisiopatológicamente, en la hipertensión portal existe una condición preexistente a nivel del hígado, o sea, hepática crónica, que ha dado lugar a una cirrosis hepática. La cirrosis hepática es la resistencia circulatoria hepática, dando lugar a hipertensión portal. Pero además, una vasodilatación, esto es venoso, ¿no? Pero además existe una vasodilatación arteriolar periférica tiende a activar mecanismos para aumentar la volemia. ¿Cuáles mecanismos son? Principios relacionados a la angiotensina, mecanismos de acción del mecanismo angiotensina-aldosterona. Al haber aumento de la volemia por retención, activación del angiotensina-aldosterona, se produce una hiperemia, aumento del flujo portal, lo cual aumenta la hiperemia. La hemorragia digestiva alta, producida por varices esofágicas, hipertensión portal por cirrosis hepática, se puede entender desde la determinación de la hipertensión, donde existe un gradiente de presión venosa hepática de 11 a 12 milímetros de mercurio, lo cual provoca dilatación o varices. Esto aumenta más el gradiente de presión venosa hepática, provocando dilatación por varices de gran tamaño. Pueden en cualquier momento sangrar. Entonces, esta es una imagen endoscópica del tercio distal del esófago, donde vemos estas imágenes que constituyen las varices esofágicas. Cualquier alimento, cualquier aumento de presión a este nivel va a provocar ruptura de estas varices y sangrado masivo, que se va a manifestar como hemativa alta, hematemesis y melenas. Si ven en este gráfico, estas son las venas gástricas, esofágicas, que por hipertensión portal, siendo colaterales de la porta, se dilatan
constituyen verdaderos paquetes varicosos dentro del esófago principalmente y del estómago menos frecuente. Los factores de gravedad relacionados a la hemorragia digestiva, varices esofágicas o varices gástricas, esofágicas con mayor frecuencia, son la cantidad de la hemorragia que depende sobre la pared de la sangre, el área o el orificio del sangrado, la viscosidad sanguínea, el grado de alteración de la coagulación o hemostasia y gravedad de la enfermedad hepática. Y aquí nos vamos a quedar para continuar el miércoles con intestino delgado y luego las otras partes que nos corresponden continuar. Es posible que terminemos de fisiopatología gastrointestinal la próxima semana. Por lo tanto, estaríamos dando examen el tercer parcial diciembre. El jueves 16 de diciembre. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Entonces, tenemos fecha para el tercer parcial, el jueves 16. ¿Alguien estaba hablando? Habla Buenas Dilma. tardes. Quería preguntar sobre la úlcera, las hemorragias gástricas altas. Hay uno que está así con tiene ese melena y hematoquesia. Esos síntomas ya está desde el 3 de noviembre y me preguntaba a mí qué estar en ese caso, digamos. La hemorragia digestiva es siempre un síntoma, ¿no? Hay que buscar la causa del sangrado. Este señor tiene que hacer, es fundamental saber de dónde viene ese sangrado. ¿Es por una úlcera gástrica? ¿Es por una úlcera duodenal? ¿Es por un cáncer gástrico? ¿Es por una... o sea, es fundamental hacer una endoscopía digestiva alta. Y está desde el 3 de noviembre y sigue hasta ahora, me parece que está. Ahí está. Pues si no va a que le hagan una endoscopía, pueden sangrar masivamente y no le da tiempo. Tiene que hacerse una endoscopía. Eso es lo que le dije, igual, no sé si habrá ido, porque ayer recién me preguntó justamente ese tema de hoy. Bueno. Ayer en la tarde me estaba preguntando eso, que tiene esa hemorragia hace del 3 de noviembre y está más y más me aumenta. Es para aprendizaje de todos, la hemorragia digestiva alta siempre es 1, internación, 2, endoscopía del paciente. Hay que hacer una endoscopia, está sangrando. Porque él estaba yendo, dice, parece al farmacia a hacerse colocar inyectable, pero no le hizo nada. No sé qué inyectable le hayan colocado también, pues. Pues sí. Uh-huh. Bueno. Entonces, sí. Quería decirle que el 16 tenemos tercer parcial de cirugía.
El examen siempre es en el oral, por lo tanto no tendría que haber ningún problema en dar su examen. Está bien, doctora. Ok, si no tienen más preguntas, nos vemos ya. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego.